Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Sobrevolando en vientos cruzados, así fue bautizado el informe de Corfi Colombiana presentado hoy y en el cual se evalúa para dónde van la inflación, las tasas de interés, el crecimiento y otros aspectos de la economía. José Ignacio López, director de investigaciones de Corfi Colombiana, nos acompaña esta noche. Preocupación por la seguridad alimentaria. Las históricas alzas que han tenido muchos fertilizantes seguirán elevando el precio de los alimentos, pero también podrían reducir las áreas cultivadas. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, nos explica el panorama de lo que está ocurriendo. El costo de no ir al Mundial de Fútbol. Los comerciantes del país ya hicieron sus cuentas sobre los perjuicios que traerá habernos quedado por fuera del Mundial de Qatar 2022. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, nos cuenta las cifras. Comenzamos esta emisión hablando del rumbo de la economía colombiana porque varios factores nacionales e internacionales están provocando un giro en las expectativas iniciales que se tenían para este año. Doctor José Ignacio López, jefe de investigaciones económicas de Corfi Colombiana, muy buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor, un saludo muy especial. Doctor López, ¿por qué bautizaron ustedes a su informe así? Lo voy a leer textualmente, sobrevolando en vientos cruzados. ¿Por qué le ponen ese nombre? Bueno, Víctor, desde el año pasado nombramos a nuestro informe anterior turbulencia en el despegue porque anticipábamos que el comienzo del año iba a venir con ciertos retos importantes para la economía colombiana. Y ahora pues es más que claro que esos retos se están materializando con unos riesgos muy evidentes. Entonces, ¿por qué hablamos de volar en vientos cruzados? Porque la economía colombiana afortunadamente sigue mostrando buenos indicadores, a pesar de que en enero tuvimos un bache puntual en el indicador de seguimiento de la economía. Es muy probable que en febrero y marzo tengamos unas cifras buenas de consumo de los hogares. El primer día sin IVA lo mostró así. Hay un digamos, todavía un apetito importante por parte de los hogares de restablecer esos patrones de consumo. Entonces, venimos con un buen impulso, venimos sobrevolando, si se quiere, sí, pero hay unos vientos cruzados. ¿Y cuáles son esos vientos cruzados? Bueno, muy puntualmente está el tema de la inflación, y no solo en Colombia, sino a nivel internacional, el efecto que va a generar sobre las tasas de interés, y pues ese va a ser un sacudón, si se quiere, o un reto importante para la economía colombiana y para la economía global de cómo sobrellevar el efecto de una inflación que probablemente va a ser mucho más alta y persistente de lo que estábamos esperando los analistas inicialmente, y también el tema de mayores tasas de interés. Bueno, yo le iba a preguntar primero por crecimiento económico, pero arranquemos por inflación, que es el tema como de moda, ¿no? Estamos muy preocupados todos los colombianos por el costo de vida. ¿Qué actualizaciones están haciendo ustedes respecto a esta variable? Listo, Víctor. La proyección que teníamos inicialmente era una inflación que cerraba este año en 6,4%. Y esa inflación ya venía reflejando una presión sobre algunos bienes, en particular agrícolas, alimentos, que se veía por una presión de costos, de insumos. En la nueva actualización nos hemos visto a la tarea de tratar de asignar cuál va a ser el efecto del conflicto entre Ucrania y Rusia, y este probablemente va a ser un choque adicional al que ya venía materializándose de mayores costos, mayores insumos en el sector agrícola, en el tema energético, y por eso ahora estamos pensando que, uno, la inflación no va a tener un pico en marzo como inicialmente habíamos estimado, sino que vamos quizás a pasar de largo con inflaciones más cercanas hacia el 9%, que en el segundo semestre vamos a ver una inflación cercana al 8,5%, y al final del año vamos a cerrar con una inflación de 8,4%, es decir, nos vimos a la tarea de aumentar ese pronóstico de inflación por el efecto adverso que está teniendo el conflicto en Ucrania en muchos de los mercados de insumos, de productos agrícolas, de fertilizantes, en temas puntuales, claro, como maíz, cebada, que son insumos, y bueno, como consecuencia de ese choque, pues ahora estamos hablando de inflación que cerraría en 8,4%
este año. Muchos analistas tienen esa expectativa en el 5, 6 algo por ciento. Ustedes hasta el momento, dentro de los que he visto, tienen ya ahora la proyección más alta de inflación para todo el año 2022. Ahora, con esa cifra en mente, ¿qué hará entonces el Banco de la República? Mañana hay una reunión, los analistas esperan un fuerte ajuste en las tasas de interés. ¿Ustedes esperan, adicional al de mañana, mayores incrementos en las tasas? Sí, Víctor, como consecuencia de una inflación que vemos se va a ver afectada por este conflicto. Unas expectativas de inflación que tú mismo decías han venido en aumento, porque recordemos que nosotros teníamos inicialmente 6,4 y lentamente el promedio del mercado convergió hacia 6,4, ahora pues nosotros vamos a tener una proyección más alta, pues va a llevar al Banco de la República a tomar una decisión probablemente mañana de aumentar tasas. Nosotros ahí estamos con el promedio de analistas. Significa 280 pesos por cada acción y el pago para los accionistas minoritarios se realizará, tenga muy en cuenta esta fecha, el próximo 21 de abril. Al gobierno, como accionista mayoritario, se le pagará su parte de esos dividendos en varios contados a lo largo de este 2022. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que Fasecolda reveló que el sector asegurador no ha sido ajeno a los fraudes. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Una de las preocupaciones que está creciendo con mayor velocidad en Colombia tiene que ver con los alimentos, no solo con sus precios, sino con una eventual reducción en la oferta. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, bienvenido, buenas noches a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Gracias, Víctor. Una buena noche para usted también. Doctor Bedoya, ¿de dónde surge esta preocupación? Pues surge de al menos tres elementos. El primero de ellos, el efecto rezagado que hemos venido teniendo como consecuencia de la irrupción en las cadenas de suministro en el 2021 y que elevó los precios de los fertilizantes, y de esta manera muchos productores, como lo hemos visto en el caso de la papa, salieron del mercado. Eso generó en los primeros meses de este año una reducción de la oferta de este producto y bueno, nadie esperaba que ocurriera lo que ocurrió. Y es que a Putin le dio por invadir Ucrania el 24 de febrero y eso ha generado un incremento muy importante en los costos de los fertilizantes, que sumado a lo que venía del año pasado, pues puede desestimular a muchos de los productores a insertarse en los circuitos de producción, y eso podría, en la medida en que se extienda la invasión de Rusia a Ucrania, podría tener consecuencias en la oferta de alimentos del país, particularmente de cultivos transitorios para el segundo semestre de este año. Pero, doctor Bedoya, ¿es un tema de escasez? ¿No hay fertilizantes o están escaseando los fertilizantes o es un tema más de precios? No, por supuesto es un tema de precios. Todos hemos visto cómo en noviembre del año pasado la tonelada de urea en Nueva Orleans estaba del orden de los $1,100 por tonelada. En enero bajó aproximadamente a 826, pero el 11 de marzo, 2 semanas después de la invasión de Rusia a Ucrania, se volvió a ubicar en más de $1,300 la tonelada. El escenario de hoy es una preocupación por precios. Sin embargo, y si se complica la situación o se extiende la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, pues nosotros lo que le hemos dicho al gobierno nacional, hay que pensar en un plan para el peor escenario. ¿Y cuál puede ser el peor escenario? Que se incrementen la búsqueda de fertilizantes por otros países diferentes de Rusia y Bielorrusia, precisamente por las sanciones que se le imponen desde Occidente, y que eso pueda tensionar de alguna manera el normal suministro de estos productos que son vitales para la producción de alimentos en nuestro país. Y a eso, Víctor, hay que sumarle que sería muy importante que el país tuviera claridad, la opinión pública y los productores, de cuáles son los niveles reales de inventarios de fertilizantes, así como de las necesidades para el segundo semestre del año, para que nos minimicemos cualquier posibilidad que no haya abastecimiento suficiente y que la lucha sea contra los costos, más no necesariamente con la imposibilidad de tener producto. ¿Quién tiene que dar esa información? Pues el gobierno nacional tiene un régimen de libertad vigilada al cual reportan permanentemente las empresas que importan y producen estos insumos claves para el sector agropecuario, y así se lo hemos solicitado al gobierno nacional, que respetando todos los temas de confidencialidad individual de las empresas, sería muy bueno conocer cuáles son los niveles de inventarios que tienen estas compañías para poder así darle la tranquilidad a los productores que el país tiene suficiente
para lo que venga en el segundo semestre del año. Es decir, que ustedes en este momento no saben si para la recta final de este año o para el segundo semestre contaremos con fertilizantes suficientes. Pues lo que hemos sabido es lo que han dicho tanto el gobierno nacional como algunos voceros de las empresas en los medios de comunicación, pero usted entenderá Claro. que ante la complejidad de la situación es mejor tener cifras concretas para no caer en especulaciones. Claro, claro. Además, por la coyuntura, no sabemos qué más pueda llegar a pasar con la guerra allí en Ucrania. Ahora, doctor Bedoya, no sé si usted pues, ha visto por ahí algunos debates presidenciales y muchos están diciendo, pues fácil, la solución es producir los fertilizantes aquí en Colombia y aumentar la producción de alimentos, etcétera, y listo, dejamos de depender del exterior. ¿Eso es así tan fácil? ¿Eso se puede lograr fácilmente? Es lamentable que los candidatos a la presidencia, no sé quiénes hayan dicho eso, pero que estén diciendo este tipo de cosas. Y simplemente le doy un ejemplo. Parte del complejo que se utiliza en materia de fertilización es el potasio y el fósforo. Nosotros no somos ni podemos ser productores de potasio. El potasio se produce en países fríos como Canadá, Alemania, Rusia e inclusive Bielorrusia. Entonces, nosotros, ¿de dónde vamos a sacar el potasio? Y en el tema del fósforo, pues Colombia no tiene, hasta donde entendemos en la SAC, una gran disponibilidad de minas de roca fosfórica y por eso es que nos vemos en la necesidad de importar. Y claro, suena muy fácil decir que vamos a producir estos fertilizantes, pero pues también habrá que ver cuál es la capacidad de producción del país y las reservas de gas en materia de los fertilizantes nitrogenados, como es el caso de la urea, cuánto cuesta montar una planta y cuál es la viabilidad económica. Entonces creo que hay que entender mucho mejor lo que está ocurriendo antes de lanzar ese tipo de premisas que aún si fueran ciertas, eso no se resuelve de un año para el otro. Y aumentar la producción de alimentos, ¿eso es fácil? ¿Es posible? ¿De qué depende? Pues depende de varias cosas. Lo primero, obviamente, tenemos una gran cancha de juego, que es la frontera agrícola del país, que tiene más de 40 millones de hectáreas para producir alimentos. Lo segundo es que en esta coyuntura, con el altísimo costo que tienen los insumos, pues no es tan fácil, y por eso lo primero que le explicaba, ante el incremento desmedido del costo de los insumos por lo que está pasando en el mercado internacional, pues el productor tiene dos caminos: o pone más plata, que no es fácil en estos momentos, para cubrir el mayor costo que le permita sembrar las mismas hectáreas, o con la misma plática que tenía, pues ante el mayor costo tiene que reducir las hectáreas sembradas. ¿Y eso qué significa? Que puede haber una menor oferta. De tal manera que aquí esto es mucho más complejo que decir vamos a producir más comida, porque primero tiene que ser rentable el negocio para el productor. Segundo, el gobierno también tiene que apostarle en la dotación de los bienes públicos. Y por supuesto, frente a esta coyuntura que es muy inusual y por supuesto es totalmente desconcertante, se requieren medidas de choque como las que venimos trabajando con el gobierno nacional. Claro, usted habla de las áreas sembradas. ¿Ha visto de pronto, no sé, si ya tenga algún balance o alguna percepción de algún tipo de disminución en este tipo de áreas sembradas por toda esta situación, ¿no? Por la carestía, por insumos más caros, en fin, porque ya de pronto pueda que no sea rentable el negocio? Pues hay una gran incertidumbre precisamente por lo que está pasando en materia de los insumos y obviamente ante los costos y la incertidumbre, pues usted entenderá que también hay un costo de oportunidad para el productor de decir, me meto en este cultivo que con un incremento, como en el caso del arroz, del 40% de los costos de producción como consecuencia de este incremento de los insumos, ¿de dónde voy a sacar la plata para sembrar más? En el caso de la papa, como lo hemos visto en las ruedas de prensa, el director del DANE, cuando nos muestra el comportamiento del IPC, también hay una gran dificultad que esperamos que se pueda resolver, pero dependerá de la disponibilidad de semilla, pero también de la capacidad de amortiguar el alto costo de los fertilizantes, por más de que los precios hayan subido al consumidor final. Así que son muchas variables y son muchos productos para los cuales en algunos está esta incertidumbre, pero habrá otros que están más ligados a los mercados de exportación, como es el caso del café, como es el caso del banano, como es el caso del cacao, el aguacatejas, donde hay mayor tranquilidad porque los precios internacionales se han comportado de manera favorable. Ahora, doctor Bedoya, ustedes desde la SAC tienen de pronto algunas expectativas sobre precios finales al consumidor de los alimentos en términos generales. Por ejemplo, hablando con Fedepapa, nos decían hace unas semanas que sí, que la papa ya está llegando a máximos históricos, pero que no veían que pudiera eventualmente llegar a subir más. ¿Usted cree que los alimentos seguirán subiendo en Colombia?
Pues Víctor, yo como se lo dije la vez pasada, lo ideal sería que empezara a haber una normalización de los precios porque en la medida en que los precios suban se lesiona el consumo de los hogares y eso se le devuelve a los productores. Pero cada día vemos un comportamiento diferencial. Tal vez la última vez que conversamos no había empezado o recién había iniciado la invasión de Rusia a Ucrania y mire que ya ha pasado más de un mes y la situación sigue siendo crítica. Entonces, a mí en particular no me gusta especular con lo que pueda pasar en materia de precios, como es la mismo de especular con la tasa de cambio. Yo creo que hay que seguir Claro. monitoreando, tener la esperanza de que las cosas se van a normalizar, pero dependerá de muchos de los factores que hemos conversado. Es muy difícil, la verdad, saber qué va a ocurrir en el futuro. Una última pregunta, doctor Bedoya. Hace poco, con bombos y platillos, el gobierno nacional anunció la reducción de aranceles a ciertos importados. ¿Eso ya se está transmitiendo a los productores? Pues Víctor, tal vez como lo hablamos en alguna oportunidad, el decreto que sacó el gobierno nacional con la reducción de los aranceles, al menos para la gran mayoría de insumos y lo que hace el volumen de importaciones de fertilizantes de nuestro país, ya no tenía arancel. Entonces, por ahí no se va a sentir ningún impacto. De tal manera que hay que dar claridad. En el caso del maíz y la soya tampoco tenían aranceles esos productos. Y a pesar del esfuerzo que hace el gobierno, que es entendible, la magnitud del problema, pues francamente tiene contra las cuerdas, no solamente a Colombia, sino a muchos países a nivel global, porque es un tema de mercado internacional que se está sosteniendo en el tiempo y que salvo que se resuelva el tema de la invasión y vuelva todo a la normalidad, pues pareciera que los precios de los insumos se mantienen en esos niveles por unas semanas o meses más. Increíble cómo nuestro bolsillo está dependiendo tanto de esa guerra en Ucrania. Pues doctor Bedoya, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a entender la situación de los precios de los alimentos en nuestro país. Una feliz noche. Gracias, Víctor. Una feliz noche. Desde la Sociedad de Agricultores de Colombia. En más información, más de 9.000 fraudes fueron detectados por la industria aseguradora durante el segundo semestre del año pasado. Miguel Gómez, presidente de Fasecolda, nos cuenta sus hallazgos. Un estudio realizado por Fasecolda permitió identificar que durante el segundo semestre del año 2021 se detectaron cerca de 10.000 fraudes a la industria aseguradora por un monto cercano a los 68.000 millones de pesos. Los ramos más afectados fueron SOAT, riesgos laborales, salud y automóviles. Estamos trabajando intensamente utilizando herramientas estadísticas e inteligencia artificial para poder combatir de manera más eficaz este flagelo que tanto afecta a los colombianos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que hay más innovaciones en el negocio inmobiliario. Ya llega, ya viene Juan Fernández con su movida empresarial. Regresamos, volvemos a Signo Pesos. El fracaso de la Selección Colombia en su intento por clasificar al Mundial de Qatar 2022 traerá perjuicios enormes para el comercio colombiano, que al igual que todos los colombianos, pues teníamos grandes expectativas con ese propósito, con la llegada de la selección eventualmente al Mundial. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, explica las consecuencias. La eliminación de Colombia en el Mundial trae graves consecuencias económicas para el comercio y el turismo del país. Son sectores que se van a ver profundamente afectados. En los mundiales de Rusia y Brasil, las ventas de los negocios de restaurantes y bares crecieron entre un 30 y un 40%. Las ventas de confecciones como camisetas, cachuchas y otros elementos crecieron cerca de un 67%. Además de estos sectores se van a ver afectados alimentos y bebidas, especialmente bebidas alcohólicas. Igualmente la venta de aparatos electrónicos como televisores. Se van a ver afectados también las agencias de viaje, dado que los colombianos son grandes protagonistas de los mundiales de fútbol. Se van a ver afectados también las industrias relacionadas con la merchandising que compran los colombianos cuando están acompañando a la selección. A esta hora le doy la bienvenida a Juan Fernández, quien nos trae noticias del sector inmobiliario. Juan, adelante, su tema para hoy. Bienvenido. Buenas noches, hoy le voy a hablar de negocios inmobiliarios y la forma en la que las empresas promueven inversiones y abren el espectro a inversionistas de todos los tamaños vendiendo metros cuadrados construidos y arrendados uno a uno
en proyectos de uso mixto. Lo está haciendo una compañía de Medellín llamada Prinsa, usando un modelo de las llamadas Protec, aquellas empresas que utilizan la tecnología para mejorar cualquier servicio dentro del sector inmobiliario. Y es un poco ir hacia una palabra de moda, la democratización, en este caso la democratización de los metros cuadrados que rentan. Y eso, ¿cómo funciona? Sobre el proyecto, el local, lo que sea, pues se le permite a usted comprar, por ejemplo, desde 1 metro cuadrado que le va a rentar, se lo representan en una acción real de una sociedad y el beneficio se recibe mensualmente, y detrás hay una operación tecnológica que respalda esas acciones y las hacen transables digitalmente, como una especie de criptoactivo que se vende a través de la plataforma de la compañía. Bueno, Juan, pero ¿cómo son los riesgos en un negocio de estos? Pues mire, antes bajo ese modelo, pues cualquier persona puede invertir montos bajos en proyectos inmobiliarios que son operados, en este caso, y da seguridad por profesionales, y mensualmente, como le decía, pues reciben reportes y renta de su inversión. Y al final es un vehículo de inversión de bajo riesgo, fácilmente transable, porque no hay notarías de por medio, otros trámites, simplemente la plataforma. Prinsa lleva unos 20 años en el negocio inmobiliario, y esos proyectos que van desde edificios residenciales, comerciales, de servicios arrendados a droguerías, mercados, etcétera, permiten esas rentabilidades. Y esta, pues, es la movida de hoy sobre estos nuevos negocios inmobiliarios. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales, porque ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.748 pesos con 15 centavos, cayó 17 pesos con 81 centavos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, tuvo un incremento del 2,30%, se ubicó en $112 con 76 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.967.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 0,14%, acción más valorizada. Grupo Sura, que se volvió a negociar a partir de hoy, después de estar suspendida, tuvo una ganancia del 11,11%, y la acción que más cayó fue la del Banco de Bogotá, que tuvo un retroceso superior al 25%. Y la situación laboral de muchos abogados en Colombia no es la mejor, y una de las causas tiene que ver con sus competencias digitales. Humberto José Silva, decano de la Escuela de Derecho de la Corporación Universitaria Iberoamericana, nos explica qué es lo que está sucediendo. Según un estudio elaborado por la Corporación Universitaria Iberoamericana con ocasión del lanzamiento de su programa de Derecho, en Colombia 4 de cada 10 abogados no consiguen trabajo como consecuencia de la ausencia de competencias digitales. En cuanto a porcentaje, en Colombia el 46% de los abogados son hombres y el 54% son mujeres. A nivel regional, el mayor número de abogados se concentra en Bogotá, con el 31%. Es necesario que el abogado moderno se capacite en competencias digitales, en Legal Tech, que sepa programar y de esta manera pueda aportar al desarrollo de su región y pueda impactar positivamente en el ambiente laboral, proponiendo soluciones efectivas a los problemas regionales, comunitarios, territoriales y locales que afectan directamente a su comunidad. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato, o con muchos datos. Según Bala Afshar, un experto en tecnologías a nivel mundial, hoy en día son muy comunes estos conceptos, empresas y tecnologías que hace apenas 20 años no existían. Tesla, Facebook, Twitter, iPhone, el iPad, 4G, Android, YouTube, Uber, Airbnb, blockchain, Bitcoin, Spotify, Instagram, Snapchat, WhatsApp y Messenger, entre muchos otros. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Mañana muy pendientes del Banco de la República. Feliz noche para todos.